Y pues bueno, estamos gozosos, amado hermano. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Es un ejemplo para mí el testimonio que cada uno de ustedes, a pesar de las pruebas, de las adversidades, de lo que día a día, pues nos enteramos de alguna forma de lo que viven y sabemos que gracias a Dios Él les da la fortaleza, Él les da el aliento de parte de su espíritu para poder seguir adelante. Y quería nada más tomarme este tiempo de introducción para agradecerle porque todo lo que vemos, lo que Dios ha hecho con ustedes, con cada uno de ustedes, es un ejemplo para mí en mi vida espiritual, en mi vida secular. Y son un claro ejemplo ustedes de la palabra y de la obra que el Señor ha hecho con ustedes y de la obra que Dios sigue haciendo en esta congregación, en esta iglesia y aquí en Zumpango. Amén. Así es que bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Y el día de hoy, amado hermano, vamos a estudiar un poco, y así por decirlo, como cuando vamos a un restaurante o vamos a una fiesta y hay comida a 3 tiempos y se disfruta. El sermón de las bienaventuranzas que Jesús nos dio es un plato fuerte de muchos tiempos, pero el día de hoy vamos a ver una pequeña parte, amén, porque si lo vemos todo es muy extenso y vamos a ver una pequeña parte, pero espero que sea de bendición para usted, amén. Antes de darle lectura a los versículos del 1 al 11, que es el sermón de las bienaventuranzas, quiero comentarle que este sermón es cuando Jesús, pues bueno, ya estaba más consolidado en su ministerio, en el primer año de su ministerio, y este sermón Jesús tardó un poco de tiempo en recopilar toda la información una vez que sus apóstoles aún todavía no estaban completos en este punto, pero empezaba él a compartir ya todo lo que el Señor había hablado por medio de los profetas de hace mucho tiempo, por medio de los profetas desde hace muchos años. El Señor Jesús ya quería expresarse y quería revelar el reino de Dios para nuestras vidas en esta parte, amén. Vamos a darle lectura a los primeros 11 versículos de toda esta lección, porque no lo vamos a leer todo, pero solamente para que usted ahí le anote. Este sermón consta de los capítulos del 5 al 7, para que también usted en casa le dé lectura a cada uno de ellos. Es muy importante que usted lo pueda tener ahí en consideración, amén. Dice, en el primero yo le doy lectura, ustedes leen el segundo y así nos reunimos todos hasta el versículo 11, amén. Dice el primero, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, bien, viendo la multitud que subió al monte y sentándose vieron a Jesús sus discípulos. ¿Ustedes el 2? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Número 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 4, ¿ustedes? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Número 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 11 dice, bienaventurados sois cuando, todos juntos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza que el día de hoy traes a nuestras vidas, Señor, y pedimos que el día de hoy esta enseñanza sea un rema para nuestros corazones, para nuestro espíritu, Señor, que hable, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, y que no salgamos, Señor, igual, que salgamos llenos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Empieza el Señor Jesús en este discurso, en este sermón, diciendo, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, repite el Señor Jesús, bienaventurados, bienaventurados, y especifica y nombra ciertas cosas. Antes de entrar en este contexto de la palabra que el Señor estaba diciendo, quiero comentarle un poquito del marco histórico que se vivía en ese tiempo, amén. Es muy importante que entendamos por qué Jesús fue como muchos lo dicen, revolucionario, fue un profeta,
muchos lo consideran como el Mesías, nosotros lo consideramos como nuestro Salvador, amén. Y el Señor Jesús estaba viviendo un tiempo político, social, muy importante. Usted recordará, en ese tiempo Roma era el que tenía el gobierno casi de todo el Medio Oriente en ese tiempo. Tenía gobernado a Palestina. Usted recordará, Palestina había gobernado a Israel. Es por eso que entran en los dominios de Roma, es por eso que Roma toma todo el control de aquel entonces. Quien está describiendo este capítulo es Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Una persona que en ese tiempo eran odiados, no eran queridos, porque en ese tiempo, al igual que hoy en día, era el sistema de recaudación en aquel entonces que pues recogían. Si usted tenía un trabajo, tenía que pagar un impuesto por ese trabajo. Si tenía ciertos animales, tenía que pagar impuesto por todo, tenía que pagar impuesto. Y en ese tiempo las clases sociales, al igual que hoy, estaban muy marcadas, porque la clase que era humilde, la clase pobre, no podía salir adelante porque siempre estaban con el tema de los impuestos, impuestos para una cosa, impuestos para todo tenían que pagar. Y Mateo, a pesar de que era judío, era un recaudador de impuestos también. Entonces, imagínense ustedes que el Señor Jesús, en medio de sus seguidores, en medio de sus discípulos, tenía a un recaudador de impuestos. Todo lo que la gente judía y lo que la gente en ese tiempo tenía o entendía de las personas que eran publicanos, eran pues un mal contexto, eran rateros, era gente que no tenía un corazón, de que cuando la gente la veía necesitada les quitaban sus cosas. Y pues bueno, Jesús estaba viviendo en ese tiempo un contexto histórico muy importante. Roma estaba apoderándose cada vez más de más territorios, y en ese tiempo existían tres cosas principales en el pueblo judío. Diga conmigo: los fariseos, los saduceos y los escribas. Amén. Eran tres grupos diferentes, aunque todos pertenecían al pueblo judío, eran tres grupos diferentes a los que Jesús se enfrentaba. Amén. Si bien es cierto, los tres grupos pertenecen al judaísmo, cada uno de ellos tiene una corriente diferente. Por un lado tenemos a los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, los que predicaban y enseñaban en las sinagogas, amén. También tenían a los saduceos. Los saduceos era un grupo de ellos, pero más enfocado en el tema político. Ellos estaban más enfocados en, pues bueno, tener un puesto político, sin dejar de un lado sus creencias religiosas, como es el judaísmo. Y también estaban los escribas, los que se encargaban, uno, de leer los papiros. Y aquí hay un dato muy importante: ellos tomaban la interpretación y la transcribían. Esos eran los escribas. Leían un versículo y lo transcribían, lo podían traducir también si hablaban otro idioma, y en ese tiempo pues ellos eran los también celosos de la ley. Entonces, cuando Jesús, ya entrando en este punto, capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús empieza a predicar acerca de las bienaventuranzas, acerca del sermón del monte, empieza a hablar acerca de los bienaventurados, y él habla acerca de los bienaventurados y los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como le decía, en ese tiempo había un contexto histórico, había sí mucha pobreza, porque el mismo gobierno se encargaba de recaudar los impuestos y dejar a la gente, como decimos hoy en día, sin ningún quinto. Entonces, en este sentido, también Jesús habla en un sentido espiritual, pero en este sentido, con el marco histórico que les acabo de exponer, trata de esto. Y empieza a hablar el Señor: bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Mateo 5, estamos en Mateo 5 y vamos a estudiar 5, 6 y 7. No le vamos a dar lectura a todos, pero eso se lo llevan de tarea, amén. Dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Hay un punto donde me llama mucho la atención, y es porque Jesús escogió perfectamente a cada uno de sus discípulos. Aquí hay uno que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Había uno de sus discípulos que era llamado el celote, amén, que era uno de sus discípulos que pertenecía pertenecía a un grupo de judíos que se encargaban de hacer como una justicia por su propia mano. Era un grupo de judíos que se encargaban de hacer valer la ley
a como debe de ser, se encargaban de dar golpes de estado, como querer hacer una revolución. Pertenecía a ese grupo de los celotes. Y entonces el Señor Jesús tenía de todo tipo de personas, tenía recaudador de impuestos, tenía pescadores, tenía este cuate que le llamaban el celote. Y pues bueno, el Señor Jesús seleccionó muy bien a cada uno de sus discípulos. Dicho esto, amado hermano, quiero que hoy vivamos y que podamos comprender la importancia del sermón de Jesús y las bienaventuranzas, porque Jesús en este apartado de la palabra nos confronta en el corazón, nos confronta en nuestra vida diaria, nuestra manera de vivir, y cómo hoy en día nos hace reflexionar esta palabra sobre nuestra manera de vivir, cómo vivimos espiritualmente y cómo vivimos físicamente, cómo son nuestras experiencias con nuestra familia, el día a día y cómo hemos vivido. Amén, amado hermano. Quiero que los que estén anotando, el primer punto que vamos a hablar es acerca de Jesús confronta el corazón y no las apariencias. Amén. Vamos a darle lectura, por favor, ahí mismo, si alguien me puede apoyar con el versículo 14 y 16, 14, 15 y 16, que le dé lectura con voz fuerte. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte, no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un alud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbre a vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vamos a darle lectura ahora todos juntos al 17 y de ahí al 20. Amén. Así es que por favor le pido que pueda seguir con sus ojos. Yo le doy lectura. ¿Estamos ahí? Dice el 17. Adelante, ustedes el primero, yo el segundo. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El 19, ustedes. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todos juntos, el 20 una vez más. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas. Jesús confronta aquí muchas cosas, amado hermano. Jesús confronta aquí nuestros corazones y las apariencias. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces, amado hermano, aparentamos obediencia mientras nuestro corazón está lejos de Dios? Amén. ¿Cuántas veces aparentemos una obediencia cuando nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios? Amén, amado hermano. Hay muchas veces, es como, por ejemplo, si ponemos una fruta, amado hermano, aquí en la iglesia podemos venir, podemos levantar las manos, podemos ser muy espirituales, pero en casa no llevamos ese claro ejemplo de lo que vivimos aquí en nuestra casa y en nuestras prácticas diarias. Cuando vemos aquí a algún hermano que llora, que se quebranta, alguna hermanita que llora, se quebranta y decimos, tiene su carga la hermana, ¿verdad? Y vemos que es un sentir espiritual muy bonito, ¿verdad? Pero en su casa a lo mejor es diferente, amado hermano. A lo mejor en su casa su comportamiento es diferente, a lo mejor no es como el que se transmite aquí. A lo mejor en casa su familia puede decir, bueno, si vamos a la iglesia y tenemos un comportamiento y ese comportamiento no es el mismo al que vivimos aquí en casa, es ahí donde empieza la confrontación con nuestra familia, porque aparentamos ser una persona aquí y otra en nuestra casa, amado hermano. Entonces, no estamos siendo sinceros con el Señor, amén. Estamos fingiendo y estamos tratando de hacer una apariencia que realmente no somos. Quiero que usted, por favor, entienda este punto, amado hermano, y medite al respecto de cómo es que nosotros venimos a la iglesia o cómo es que nosotros transmitimos
el sentir de Dios en nuestras vidas, levantando las manos, alabando, exaltando a Dios, pero en nuestra casa, ¿cómo es nuestra forma de agradar a Dios? Desde que estamos a lo mejor en nuestra casa, nos enojamos con alguien, decimos cosas que no queremos decir, nos confrontamos, peleamos y después queremos a lo mejor otra vez volver a orar y venir y se vuelve una rutina. Amén, amado hermano. Yo lo que quiero llevarlo al punto es que es como cuando vemos una fruta muy bonita por fuera y es agradable para podernosla comer, ¿verdad? Pero cuando la abrimos está podrida por dentro y el fruto que realmente queremos comer no lo podemos saborear porque está podrido, está malo. Amado hermano, yo le invito y le animo para que en este sentido, en esta palabra que Jesús confronta a nuestros corazones, las apariencias queden a un lado y podamos ser sinceros delante de Dios y que esa fruta que está por fuera también sea, que está hermosa por fuera también sea hermosa por dentro. Algo que sí es cierto, amado hermano, es que Dios no busca una perfección en nosotros. Dios no busca que nosotros seamos perfectos en todo, porque si Dios buscara que seríamos perfectos en todo, ya no estaríamos aquí, ya estaríamos en otro lugar. Estamos en un momento y en un tiempo de purificación, en un tiempo de perfección, en un tiempo en el que el Señor nos está cambiando día a día y constantemente. Amén, amado hermano. Ahora vamos a darle lectura a Mateo 6:6. Por favor, ¿quién le puede dar lectura a Mateo 6:6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y tu Padre que qué? Que está en lo secreto te recompensará en público. Esta es la verdadera justicia, amado hermano, nace de una relación con Dios. Amén. En aquel tiempo la gente se jactaba de dar limosnas, de dar ofrendas, de decir que leía mucho la palabra, se jactaba de decir los estudios que tenían los fariseos, los escribas, tantos pergaminos que habían traducido y se sentían los perfectos y los más adecuados para poder juzgar a las personas, amado hermano. Pero Dios dice que la justicia y la palabra que aquí en el sermón de las bienaventuranzas está transmitiendo Jesús en el capítulo 6 es que la verdadera justicia no nacía de estar haciendo alarde de lo que se tenía, sino de lo secreto con el Señor Jesús. Amén. Voy a pedirle que ahí mismo en el 6:6 le dé lectura a alguien al 6:4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Y el 6:6 que decía, hermana, también. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Y ahí mismo donde está en el 18, hermana, también léale. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Qué casualidad, amado hermano, que en el pasaje 6, versículo 6, versículo 4 y versículo 18, el Señor Jesús resalta y remarca que hagamos las cosas en lo secreto, ¿verdad? O como dice el dicho mexicano, que no sepa tu mano, ¿qué? Derecha o la izquierda lo que hace la derecha o la derecha lo que hace la izquierda, ¿verdad? Es decir, dice el Señor, la verdadera justicia no nace de la relación o del alarde que nosotros podemos hacer de lo que tenemos o de lo que hacemos. Es que ahora sí, es como si me contó una vez mi pastor, el pastor Gabriel, que cuando él empezaba a predicar, una vez se puso a ayunar porque quería que el Señor le hablara y ayunó un día y preparó su sermón, preparó su predicación y cuando fue a predicar a la congregación, en la congregación pues impactó la palabra y el Espíritu Santo tocó la vida de muchas personas. Y tiempo después él quería pues otra vez llevar como que una palabra nueva a la iglesia, ¿verdad? Y se puso a ayunar, dice que esta vez ayunó tres días. Y una vez ya que había ayunado esos 3 días, pues en su corazón dice, ahora sí, no lo dijo al público, pero él me contó y dijo que, dice, no, pues ahora sí, si esa predicación fue de un día, dice, no, pues ahora sí les voy a dar con todo, porque fue un ayuno de 3 días, un ayuno de un día, una predicación buena, dice, pues ahora con este ayuno de 3 días va a ser una predicación, pues formidable, ¿no? Va a ser tremenda. Y como él iba más enfocado en que había ayunado 3 días,
dice que pues realmente la palabra no tuvo el impacto que él esperaba, porque él estaba enorgullecido del tiempo que había ayunado de 3 días y no en la importancia de la palabra que tenía. Y amado hermano, así pasa a veces cuando nosotros decimos, no, pues es que yo llevo tantos años de ser cristiano y esta palabra nadie me puede contradecir porque yo así la he vivido siempre. O no, es que sabes que yo tengo tantos estudios en la palabra, tantos seminarios, yo me he leído 3 o 4 veces la Biblia y te la conozco perfectamente. Estamos haciendo alarde de lo que sabemos, pero no de la humildad que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Déjeme decirle que hay hermanos aquí en la congregación que tienen más experiencia en el ámbito espiritual que pastores que tienen mucha lectura o hermanos que tienen mucha lectura en la palabra. Lo importante y a lo que nos llama el Señor Jesús es así como usted, como empecé y le dije, a pesar del tiempo que hemos vivido y que hemos estado en la congregación, ustedes han transmitido el mensaje de Cristo y hemos visto el carácter de Cristo reflejado en sus vidas, amado hermano. No importa el sermón o la palabra que nosotros leemos todos los días, sino que esa palabra realmente la llevemos a la práctica, sino que el versículo o la palabra que leemos ese día lo llevemos en práctica. Podemos tener muchos títulos, muchos reconocimientos, vanagloriarnos de la palabra y del conocimiento que tenemos, pero si la palabra de Dios no la ponemos en práctica, poco es lo que conocemos, poco es lo que tenemos de Dios, porque de esa manera no estamos creciendo espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro nivel espiritual no se mide del conocimiento que tengamos en la Biblia, sino de que ese conocimiento realmente lo apliquemos en nuestra vida diaria. Amén, amado hermano. Entonces, y ese conocimiento, amado hermano, usted lo vamos a ver en su casa y van a decir, ay, ese hermano lee mucho la palabra, ¿verdad? O hay una película que estaba viendo el otro domingo, no sé si usted la ha escuchado hablar, se llama A Medias Tintas, y es una película de los 90s, y habla muchas cosas que hoy en día se siguen viendo en las iglesias cristianas. El hermano que es muy cerrado y que lee la palabra todos los días y a todos los anda condenando, y que dices que ustedes, como se juntan con los inconversos, ustedes se van a ir al infierno porque el Señor dice que no nos juntemos con ellos. Y es una persona bien encerrada, amado hermano, que difícilmente puede compartirle a alguien porque no tiene su grupo de personas y de amigos. Todos son cristianos, entonces no tiene a quién predicarle, no tiene a quién compartirle, no tiene a quién evangelizar. Ojo, con eso no estoy diciendo que no haga amigos cristianos, ¿verdad? Que no haga gente que le sume, sino que también usted no deje de predicar a la gente que está a su alrededor, que no es cristiana. Amén, amado hermano. Pero algo que sí es muy bueno, amado hermano, cuando usted vaya y cuando usted predique y le hable a alguien, no regrese y diga, pastor, fíjese que esta semana ya le prediqué a 20. No, pues está bien, hermano, qué bueno. ¿Y cuántos llegaron? No, pues no vino nadie. Bueno, pues vamos a orar para que esos 20 puedan venir, ¿verdad? O que digan, no, ¿sabe qué, pastor? Es que esta semana, ahora sí me leí todos los capítulos de Mateo, todo lo que usted nos dijo. ¿Y qué aprendió, hermano? No, pues nada, no hemos practicado nada. Entonces, al Señor, amado hermano, le gustan las cosas en lo secreto, amén. Si usted va a leer la Biblia, si usted va a hacer algo, hágalo en lo secreto, amén. Al Señor le gustan las cosas en lo secreto, porque la verdadera justicia y la relación con Dios nace en lo secreto, amén. ¿A quién estamos tratando de agradar, amado hermano, cuando servimos a Dios? Al que primero debemos de agradar es a Dios, ¿verdad? Debemos de agradar en todo lo que hacemos, primeramente a Dios. Después, pues bueno, si nosotros ofrecemos un servicio en la iglesia, es muy grato, o alguna función en la que trabajemos, o algo en lo que estemos haciendo para la iglesia, es grato para los pastores, para la gente que sirve, que haya personas dedicadas, ¿verdad? Porque, amado hermano, cuando ustedes, las personas que nos ayudan a hacer el aseo, las personas que nos ayudan con los niños, las personas que nos ayudan a preparar el talento, pues Dios no se va a comer el talento, ¿verdad? Dios no se va a venir aquí a parar a ver, ay, tierra, híjole, no va a venir a juzgar Dios. Es un servicio que se hace para la iglesia, pero es algo que hacemos para Dios de alguna forma, ¿verdad, amado hermano? Y lo hacemos sin vanagloriarnos. Amén, amado hermano. Amén. Otro punto de esto, amado hermano, es que normalmente el hombre siempre tiende, y es algo, el hombre siempre tiende a hacer algo visto, siempre tiende a las cosas en las que queremos servir, ser vistos, ser alabados, ser gratificados de alguna forma. Pero déjeme decirle, amado hermano, y volvemos al punto, si usted está esperando que alguien lo felicite por algo que hace, estamos mal, porque nuestra porción, el que nos debe de felicitar,
es el Espíritu Santo. Amén, amado hermano. Él es el que debe de ser y debemos enfocarnos en que Él es el que debe de estar agradado en nuestro servicio. Amén. Cuando vivimos para Dios, para el Padre, no necesitamos la aprobación de nadie. Amén, amado hermano. Él nos ve cada vez que estamos orando, Él nos ve cada vez que estamos ayunando, Él nos ve cada vez que estamos predicando su palabra y no necesitamos decirle nada a nadie de lo que estamos haciendo para el reino de Dios. Amén. ¿Usted ya ha sido nacido en el reino, amado hermano? ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos. ¿Cuántos creen que son miembros del reino de Dios? Y entonces, ¿cuál es el reino que va a venir con Jesús? ¿Será parte de ese reino o es otro reino diferente? Amén. Vamos a descubrirlo ahorita. Amén. Dice, y vamos a seguirle aquí en la lectura ya para ir concluyendo el punto 3. Nada más esta predicación es de 3 puntos. Dice que la vida en el reino se edifica sobre la obediencia. Diga conmigo, la vida del reino de Dios se edifica sobre obediencia. Y se lo voy a poner muy fácilmente, amado hermano, cuando nosotros vivimos por ejemplo, México, ¿no? Cuando en México llegamos a tener la edad de 18 años, somos acreedores a una identificación, ¿verdad? Que nos identifica como mayores de edad, ya podemos votar, ya tenemos voz y voto dentro de un pueblo, dentro del pueblo mexicano, y nos hace acreedores a, si nos portamos mal, ya podemos también ir a la cárcel, ¿verdad? Nos hace acreedores a derechos, pero también a obligaciones, ¿verdad? Como ciudadanos, como por ejemplo, pues a obligaciones pagar nuestros impuestos, como obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No lo quiero aburrir con eso, pero también así, amado hermano, los que hemos sido nacidos de nuevo, tenemos esa identidad de hijos y pertenecemos al reino de Dios, pues también tenemos obligaciones y tenemos derecho. Y aquí quiero hacer ese paréntesis, amado hermano, el reino de Dios lo recibimos a través de Jesús. Cuando nacemos en el Espíritu, cuando nacemos por fe, recibiendo a Jesús, estamos en el reino de Dios. Y todas esas bendiciones que habla Jesús en sus parábolas del reino, nosotros somos acreedores a todas y cada una de ellas. Este reino es diferente al reino venidero, al reino que Jesús va a establecer en su segunda venida aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Sí me siguió? ¿Por qué? Porque este reino nos da derechos y obligaciones. Un derecho es la autoridad espiritual que tenemos como hijos de Dios. Amén, diga conmigo, autoridad espiritual. Usted tiene una autoridad espiritual de hijo, amén, como recibido en el reino. Y esa autoridad como hijo le da autoridad para poder orar, le da autoridad para poder interceder por su familia, le da autoridad en ese mundo espiritual para poder hacer las cosas todo en el nombre de Jesús. Pero usted ya tiene esa autoridad. Pero así como tiene autoridad, amado hermano, también tiene obligaciones en el reino. Amén, amado hermano. Vamos a darle lectura, por favor, ahí mismo pero ahora vamos al 7, amado hermano. Y vamos a darle lectura del 1 al 6. Amén. ¿Todos están ahí? Dice el 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto habla para los del reino de Dios. Amén. No juzguemos para que no seamos. ¿Ustedes el 2? Y déjeme decirle que por experiencia propia, luego esto a veces es peor. Nosotros pensamos que, pues si no le hice daño a esa persona, pero luego cuando, como dicen por ahí, se te regresa, es mucho peor, amado hermano. Cuando uno se le regresa eso malo que juzga, eso malo que hace, cuando uno se le regresa, lo siente uno mucho peor. ¿El 3 qué dice ustedes? ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de los hermanos y no echan a ver la viga que está en el ojo? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la qué? La viga que está en tu propio ojo. ¿Y saben qué es una viga, amado hermano? Sí, pues es una viga. Dice, una pajita, ves, estás criticando algo, pero no ves la viga que tienes en ti, ¿verdad? El 4, ¿qué dice? Perdón, el 5.
¿Cómo dijo el primero? ¿Y qué? Hipócrita, dice el Señor. Está fuerte, ¿verdad? Dice, si te pones a juzgar, es que mira, manita, ya viste que ella, bla, 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 bla. Y el Señor Jesús nos dice, así es que voltee a su vecino, si le habla bien, dígale, no seas hipócrita, ¿verdad? Dije, si le habla bien, no quiero ahorita discusiones, ¿verdad? Si le tiene confianza, dígale, no seas hipócrita. Ahí ya le dejamos mejor, amén. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien la paja que está en el otro. Y aquí Jesús en el 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús termina el sermón de la parábola del hombre prudente, vamos a leerla más adelante, que edificó su casa sobre la roca. Aquí nos habla Jesús y esto es muy importante en como nosotros como ciudadanos del reino. Amén. Así es que vamos a darle lectura al versículo 24. Amén. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé al prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿qué cosas, amado hermano? Usted en casa le puede dar lectura del 7 en adelante hasta el 23, donde dice, donde nos habla acerca del Señor de este contexto, del hombre prudente y del imprudente. El 25, ¿qué dice? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El siguiente. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y el siguiente. Y cuando Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Aquí hablamos de dos personas, amén, de dos cristianitos, amén. Un cristiano que es prudente y el otro cristiano que es imprudente, es insensato. ¿Cuántos escucharon la palabra? Dos escucharon la palabra. Aquí la diferencia es, hay una gran diferencia entre oír y escuchar, amén. Hay una gran diferencia entre poder hacer lo que está diciendo Dios y no hacer lo que Dios nos está diciendo, no poner atención. Esa es una de nuestras obligaciones como herederos del reino, amado hermano. Es decir, muchos oyen y pocos obedecen. Los dos escucharon la voz de Dios que les dijo que hicieran ¿qué? Que construyeran su casa. Pero uno, ¿qué dijo? Uno dijo, no, pues yo no batallo, ¿verdad? Yo lo hago así a mi modo. Y cuando vinieron las pruebas, amado hermano, ¿qué pasó? Cuando vinieron las pruebas, cuando vino el fuerte viento, sopló, como ahora sí que como el cuento, ¿verdad? De los niños, llegó el lobo sopló y sopló, y su casa se derrumbó, ¿verdad? Y del otro no. Ustedes han visto, amado hermano, no sé, en lugar de ver las series de Netflix, que yo sé que no las ven, o que sí las ven, pero solamente la de Chosen, que ustedes han visto cuál es la peculiaridad de las palmeras, amado hermano, cuando llegan las tormentas. Una palmera cuando crece echa su raíz hasta el fondo de la tierra, donde encuentra rocas, y en esas rocas la raíz se amarra de las rocas, y cuando vienen las tormentas, cuando sopla el viento, cuando llegan los huracanes, no se cae porque está afianzada en la roca. Esta es una parábola bonita acerca de cómo nosotros nos debemos de afianzar de la roca que es Jesús, amén, para que cuando vengan las pruebas estemos bien afianzados. Jesús, amado hermano, Jesús dijo, o Jesús no dijo, que cuando lo recibiéramos se iban a acabar los problemas. No, ¿verdad? Jesús dijo que cuando estuviéramos en Él no iba a haber más pruebas. Al mismo Pedro le dijo, estoy orando por ti porque el diablo me pidió que te zarandeara, ¿verdad? Entonces, estando con Jesús, tenemos una gran ventaja. Jesús no nos engañó y no nos dijo, bueno, es que estando conmigo las pruebas se van a terminar. No, al contrario. Dice que muchos te van a vituperar, muchos te van a criticar, muchos te van a juzgar,
pero dice, yo estoy contigo. Entonces no es la importancia de que Jesús no nos haya dicho que no, pues conmigo mágicamente las pruebas van a ir. Pues déjeme decirle que todo el mundo sería cristiano, amado hermano. Dios dijo, a pesar de que estés en las pruebas, yo voy a estar presente en tu prueba, yo voy a estar ahí en tu prueba, yo voy a estar ahí cuando necesites de mi ayuda, yo voy a estar ahí cuando necesites que yo te levante, yo voy a estar ahí cuando necesites. Jesús es nuestro principal recurso cuando estamos en debilidades, amado hermano, y no solo cuando estamos en debilidades, amado hermano, porque es muy agradable poder venir sin ninguna prueba, pero yo quiero decirle, ¿quién el día de hoy está libre sin ninguna prueba, sin ninguna tempestad, sin ninguna situación en casa que le afecte? Creo que todos de alguna forma tenemos una prueba, constantemente tenemos una situación difícil en el trabajo, en casa, en donde sea, pero amado hermano, usted y yo tenemos la gran ventaja que sabemos de quién afianzarnos, de quién agarrarnos, de quién tomarnos, que es de el Señor Jesús, es de Dios. Amén, amado hermano. Entonces, diga conmigo, muchos oyen, pero pocos obedecen. Amén. Eso sí lo puede decir a su vecino, dígaselo, muchos oyen, pero pocos obedecen. Entonces, amado hermano, volvemos a lo mismo. Perdón. No es el amplio o vasto conocimiento que yo tenga de la palabra, amén. Es bueno leer la palabra, claro que sí, y si no leemos la palabra, pues estamos también perdidos, amén. Pero, amado hermano, lo que radica es lo que realmente ponemos en práctica del conocimiento que leemos en la palabra, amén. Podemos presumir, yo le puedo decir, pues yo de cristiano tengo más de 30 años, hermano, amén. No haga el cálculo de mi edad porque no le va a salir, pero le puedo decir que yo de cristiano tengo más de 30 años, pero puedo decirle, amado hermano, que todos los días aprendemos cosas nuevas, que también en mi juventud y cuando estaba adolescente cometí muchos errores, pero que yo tenía la identidad como hijo y sabía que a pesar de lo que pasara, tenía un lugar con Dios. Amén, amado hermano. Yo lo veo como un claro ejemplo y yo lo voy a poner como los jóvenes que hoy en día están aquí en la iglesia, que cuando eran más pequeños se les enseñaba la palabra, y quiero entender que también en sus casas les ministraban la palabra, y que hoy en día que son jóvenes, que ya están estudiando, que a sus manos llegan otras doctrinas, llegan otros tipos de conocimientos, la palabra que se quedó sembrada en sus corazones, amado hermano, no los deja que digan, es que este conocimiento que acabo de adquirir es el verdadero. No, porque desde que estaban jóvenes o desde que estaban en la palabra, por eso muy sabio el Señor cuando dijo, pongan esmero en sus hijos y instrúyanos en la palabra desde pequeños para que cuando estén grandes no se aparten de Dios. Amén, amado hermano. Los valores y principios que como usted como cristiano le enseñó en casa, eso va a ayudarle a su joven para que hoy en día no se aparte del Señor. Amén, amado hermano. Yo lo puedo ver en sus hijos, que a pesar de que podemos tener usted en su casa luchas, confrontaciones con ellos, por identidad ellos siguen viniendo a la iglesia, siguen teniendo ese conocimiento, siguen creyendo en el Señor porque hay una semilla y hay el Espíritu Santo en su corazón que no los ha dejado y que saben cuál es el camino correcto. Así es que, amado hermano, usted siga viendo a sus hijos como esa bendición que Dios le ha dado, amén. Dios nos ha dado por herencia, dice, a nuestros hijos, y se dice mucho de broma, mi bendición, ¿verdad? Pero créame que realmente sí es una bendición, amén, amado hermano, que sus hijos estén con usted, que sus hijos puedan venir a la iglesia, que sus hijos estén aquí o que sigan, es una gran bendición, amén, amado hermano. Jesús, ya para retomar este punto, no promete ausencia en las tormentas, amén. Dios no se va a ir en nuestras tormentas, Dios no se va a ir en nuestras debilidades, Dios no se va a ir cuando tengamos un problema. Dios, Jesús, ahí va a estar Él para ayudarnos, amén. El tema, amado hermano, es que como recurso no usamos a Dios y a Jesús, sino que luego a veces todo nos lo queremos comer, todos los problemas nos los queremos quedar nosotros, pero nuestro principal recurso se llama Jesucristo, amén. Dice que Jesús padeció y vivió todas y cada una de nuestras aflicciones y que Jesús es el que puede testificar. Joven, tienes una tentación, ahí está Jesús, también la tuvo. También nosotros como adultos tenemos alguna tentación, alguna prueba, Jesús ahí estuvo, también la vivió, la padeció y también lloró a su madre, lloró a sus hermanos, lloró a sus amigos. Jesús también tenía
sentimientos y nos puede entender en todo lo que estemos pasando. Vamos a Santiago 1:22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. El sermón del monte no fue dado para ser admirado, para decir, híjole, qué chido mensaje se aventó el Señor Jesús. Mis respetos. No fue solamente para admirar el mensaje, sino para hacerlo, para obrar en él. Amén. Santiago 1:22 dice, ¿sed qué? Sed hacedores de qué? Y no solamente qué. Y con esto, amado hermano, empezamos con la conclusión, sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Volvemos al mismo punto, yo puedo tener un conocimiento amplio y vasto de la palabra, pero si en mi vida personal, en la práctica del día a día, no lo hago, amado hermano, eso lo tengo, dice el apóstol Pablo, por basura. Así lo decía el apóstol Pablo. Entonces, lo que necesito es el versículo que me aprenda hoy, ponerlo en práctica, hacerlo rema en mi vida. Ese conocimiento es lo que me va a dar la fortaleza en el reino de Dios. Amén, amado hermano. Jesús nos llama a reflejar el reino desde afuera hacia adentro, es decir, sí con nuestras acciones, pero sobre todo con nuestra vida espiritual que día a día tenemos, con las batallas de todos los días. Él nos llama a vivir ese reino espiritual en nuestras vidas. El reino espiritual es algo que yo le comentaba a mi hijo Elías, porque él me decía, pues no, ¿a qué te refieres con eso del reino espiritual o la vida espiritual? Le digo, es como, y él me decía, es como un temblor, papá, que solamente vemos los movimientos, pero no vemos las sondas que hacen que se muevan. Y le digo, sí, efectivamente es algo así, ¿verdad? Las pruebas son así. No vemos realmente qué nos está pasando, pero lo sentimos, ¿verdad? Sentimos en nuestro corazón lo que está pasando. Entonces, amado hermano, seamos hacedores de la palabra. Amén, amado hermano. Amén. Ahí mismo, uno antes, ¿qué dice, hermana Katy? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahora sí, el 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Sed hacedores, sino que oidores de la palabra, engañando a quienes. Nos engañamos nosotros mismos cuando solamente somos oidores. Cuando solamente venimos aquí a la iglesia los domingos, levantamos las manos, aplaudimos y nos aventamos un lagrimazo, así ya lloramos, pero el siguiente día en la semana tenemos nuestra misma vida, tenemos nuestra misma rutina, no cambiamos en nuestro interior y volvemos a quedar vacíos. Y en lugar de que el Señor nos lleve a un punto más, volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. Y en lugar de que el Señor nos lleve de un triunfo en un triunfo, volvemos a recaer en lo mismo, amado hermano. En resumen, ya para ir concluyendo, esta parte y la porción de la palabra que el Señor nos comparte aquí en Mateo y que también lo puede leer en Lucas, los escribas, los fariseos y los saduceos entendían perfectamente la palabra y el conocimiento de la ley, porque lo querían llevar al hecho. Ellos llevaban y decían, si no trajiste tu ofrenda, no eres digno de participar de esto. Hoy en día Dios te dice, trae tu ofrenda al altar, pero si estás mal con tu hermano, es mejor que no dejes nada aquí, porque a Dios no le interesa ahora las obras, Él le interesa lo que hay en nuestro corazón. Amén. Anteriormente los fariseos decían, ¿sabes qué? Si tú tienes el conocimiento necesario, tú puedes ser parte del Sanedrín, tú puedes ser parte. Pero hoy Dios te dice, no importa el conocimiento, sino que vivas la palabra de Dios. Si tú vives esa palabra, puedes ser digno no del Sanedrín, sino a través de recibir a Jesús en tu corazón, participas del reino de Dios. Amén, amado hermano. Entonces yo lo que le quiero decir es que los fariseos la tenían más fácil. Hoy en día Dios nos lleva a un mundo espiritual nos lleva a un mundo espiritual supremo, donde no solamente es con hacer, sino todo empieza en nuestro corazón. El Señor Jesús dice en esta parte del sermón, dice que si nosotros vemos a la mujer de nuestro prójimo y ya la deseamos en nuestro corazón,
desde ahí ya pecamos. No solo con culminarlo en el acto de llegar y decir, pues ya me vieron, pues sí, pequé. No, en ese momento ya pecamos en nuestro corazón. O si nosotros nos airamos, nos enojamos de alguien y en nuestra mente pasan un sinfín de cosas, dice la palabra de Dios que en ese momento ya pecamos, en ese momento ya cometimos el pecado. Es decir, Dios lo lleva a un siguiente nivel, no lo lleva a la culminación del hecho o del acto, sino desde nuestro interior del espíritu. Póngase de pie, amado hermano. Así es que, amado hermano, yo no voy a orar para que usted deje ciertas cosas, deje cualquier problema en el que usted esté viviendo, cualquier pecado, cualquier forma de vivir, sino usted debe de hacerlo, usted debe de caminar en ese propósito. Si usted quiere dejar de ver a las muchachonas en la calle, pues nomás no las voltee a ver, ¿verdad? Tenga ese dominio de usted. Si usted ya no quiere criticar a la gente, pues cierre su boquita y ya no hable. Si usted dice, es que, no sé, voy a poner un ejemplo, es que a mí me gusta pedir prestado y siempre vivo endeudado, pues ya no pida prestado, ¿verdad? Ya con lo que tiene o la forma que usted pueda generar su ingreso, hágalo. ¿Sí me explico, amado hermano? No hay una oración mágica que aquí hagamos y que ya cambie de hoy a la mañana, ¿no? Yo no voy a orar porque usted deje de ver a las muchachonas y mágicamente va a cambiar. No, no va a cambiar hasta que usted dentro de sí no quiera cambiar. Amén, amado hermano. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la gracia en el nombre de Jesús y el entendimiento para poder llevar esta oración. Cierre sus ojos. Y quiero decirle que hoy el Señor no está buscando apariencias, Él busca corazones. Él quiere que su reino comience a obrar en su vida. Amén, en el nombre de Jesús. Así es que cierre sus ojos, levante sus manos y déjeme orar por usted. Señor Jesús, enséñanos, Padre, a poder vivir tu palabra, tus enseñanzas, lo que tú nos enseñaste en Mateo 5, 6 y 7, Padre, a poderlas vivir de corazón, Señor. Enséñanos a poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Señor, y enséñanos a transformar nuestra mentalidad, Señor, en el entendimiento y en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si hoy en día tu pueblo carece de conocimiento, dale el conocimiento, Señor, pero también dale, Señor, el denuedo de poder poner en práctica ese conocimiento, Señor. No queremos aquí vacas engordadas, Señor, de conocimiento, sino queremos personas genuinas en una adoración correcta hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que exhortes a tu pueblo, Señor, con un sentido y un enfoque espiritual que solamente tú puedes dar, Señor, que nace del corazón para poder obrar y para poder hacer las cosas correctas como a ti te agradan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Amén. Toma su lugar, amado hermano. Y terminamos con esto. Amén. Lo que dice Santiago 1:22. Seamos hacedores de su palabra y no solo oidores. Amén. Entonces, la crítica, la envidia, la mentira, todo eso queda fuera. Amén. Y como les decía, no es algo que mágicamente va a cambiar, es algo que tenemos que trabajar nosotros. Amén. Es algo que tenemos que trabajar desde aquí adentro, desde el corazón. Amén.